regresamos, amigos y amigas. Bueno, ahora tenemos algo que en inglés se dice: las mejores cosas de la vida son gratis. The better things in life are free. Pues mira, vamos a hablar del almirante Leahy de la Marina norteamericana, William D. Leahy, que estuvo en Puerto Rico de paseo histórico. Y hay un libro que acaba de salir del autor Ángel Agosto, que está ante mí, y se va a reseñar este libro este sábado en el Ateneo a las 3 de la tarde. Allí van a presentarlo el doctor Félix Córdoba, excelente persona, y Marco Rigao, mi hermano de casi nacimiento. Pero vamos a hablar con el autor. Hábleme del almirante Leahy. ¿Usted tiene la palabra? Sí, bueno, como indicó, vamos a presentar este próximo sábado a las 3 de la tarde en el Ateneo mi novela Leahy, el almirante William D. Leahy. La verdadera memoria. ¿Cómo? La verdadera memoria. La verdadera memoria del almirante William D. Leahy, el título correcto. Que trata precisamente sobre este personaje, ¿no?, de histórico, que tuvo un impacto, entendemos nosotros, de gran envergadura en la historia de Puerto Rico, en particular en esa década de 1940, no solamente el periodo corto en que fue gobernador de 1939 al 40, y supervisó la instalación de las bases militares de Rupert Road y Raimi en Aguadilla, Rupert Road en Ceiba y Raimi en Aguadilla, y sobre todo la base Rupert Road, que fue considerada en un momento dado una de las bases militares más importantes de los Estados Unidos en el mundo, por cuanto por allí transitaban submarinos Polaris con cargamento atómico, ¿no?, durante en particular la época de la Guerra Fría. Pero la novela no se centra en la gobernación de William D. Leahy, sino en lo que ocurrió posteriormente. Y me preguntaba un periodista qué le motivó a escribirla. Pues yo le informaba que siempre estuve muy intrigado por unos acontecimientos de esa década del 40, muy importantes, porque vimos desde principios del siglo el desarrollo de un movimiento obrero ascendente, con unas luchas sociales sumamente intensas, hasta el punto de que en 1940 se crea la Confederación General de Trabajadores, que en un corto periodo de 2 años logró reunir a cerca de 370.000, 380.000 trabajadores en distintos sindicatos que conformaban esa central obrera. Y de pronto en el 1945 desaparece casi de súbito. Y por otro lado se da un viraje también de súbito, abrupto, de toda la línea política que traía el Partido Popular Democrático cuando en 1944 se reorienta en otra dirección. Y más aún cuando en el año 1947 se crea en Puerto Rico una ley que se llamó la Ley de la Mordaza. Intrigado con esto, me puse a investigar, y dado que falta mucha información, pues lo desarrollamos en una novela donde tenemos cierta libertad, más allá de las restricciones que tienen los historiadores, para llenar esos espacios vacíos que el historiador no ha podido llenar, y sobre todo porque se trata de uno de los fundadores
de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. William D. Leahy presidió el Central Intelligence Agency, que creó la Ley de Seguridad Nacional en el año 1947, y una de las consecuencias de esa medida legislativa fue la creación de la Agencia Central de Inteligencia. Y en Puerto Rico, casualmente, en el mismo año de 1947, de una manera también súbita, en horas de la noche, de ahora para ahora, se crea la ley de la mordaza, que fue investigada, entre otros historiadores, por Ivonne Acosta Lestier. Ella cuenta en una entrevista que fue a reunirse con Luis Negrón López, que fue uno de los presentes durante el proceso legislativo de esa noche oscura en que se creó la ley de la mordaza, y fue a ver si conseguía con él las actas, las minutas de las vistas, porque habían desaparecido de las cámaras legislativas. Ella narra que cuando Luis Negrón, que muy gustosamente dice, sí, yo la tengo, te la voy a buscar, fue al archivo a buscarla, el documento había desaparecido. ¿Qué tiene que ver todo esto con Leahy? Pues es la novedad, parte de lo que nosotros traemos en esa obra literaria. El almirante estuvo aquí, ¿qué año? ¿Cómo? El almirante Leahy estuvo en Puerto Rico, ¿qué año? Fue gobernador de 1939 a 1940, solamente 10 meses. 10 meses, wow. Luego ahí estalló la guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, y fue nombrado embajador de los Estados Unidos en Francia, en un momento que el presidente Roosevelt consideró muy importante que su hombre de confianza estuviera en ese lugar tan importante de Europa, ¿no? Luego entonces fue llamado de Francia para que ocupara un cargo de asesor en vista de la posibilidad de la entrada de Estados Unidos en la guerra, y de hecho llegó a ocupar la posición de jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de todas las ramas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Él ascendió a la 5ª estrella. Solamente ha habido en la historia de los Estados Unidos, esto es muy importante, ¿no? 5 generales de 5 estrellas. Uno de ellos Leahy, el otro fue Eisenhower, que era comandante de la fuerza norteamericana en las fuerzas aliadas en Europa. MacArthur también, ¿no? MacArthur, que estaba a cargo de las Fuerzas Armadas en Asia. De manera que estamos hablando de una persona que muchos consideraron el segundo hombre más importante de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Wow. Y tan es así que al fallecer Roosevelt en abril de 1945, el presidente, el que era vicepresidente Truman, que apenas llevaba 3 meses como vicepresidente, desconocía el funcionamiento de la Casa Blanca, e inclusive no, según dicen, he podido investigar, nunca tuvo una reunión con Roosevelt en ningún momento. Wow. Prácticamente Leahy era el presidente al fallecer Roosevelt, hasta que él pudo
y de hecho lo dejó a cargo de las funciones de ayudante principal del presidente durante varios años más. Augusto, tenemos que ir a una pausa. Por favor, quédate con nosotros porque hay unas preguntitas más. Sí, seguro. Unas alturas desde el punto de vista naval extraordinaria y política, y tuvo que ver con Puerto Rico. Así que tenemos aquí al autor de su libro, Ángel Agosto. Volvamos al aire, don Ángel. Hábleme del libro que acaba de salir y está por llegar a Puerto Rico. Me dieron ahora mismo la segunda tirada. Háblame del libro en sí. ¿Qué incluye? ¿Qué no incluye? El libro se desarrolla, usa el recurso de la entrevista, una entrevista que le está haciendo un profesor de la Universidad de Harvard, profesor de ciencia política, pero que también es agente de la CIA, es decir, es un funcionario del Departamento de Análisis de Inteligencia de la Agencia Central de Inteligencia. Lo está entrevistando entre diciembre y enero de 1959, algunos meses antes del fallecimiento de Leahy. Él falleció en julio de ese mismo año del 59. Es decir, que está dando esa entrevista en ese momento, casi al final de su vida, narrando toda esa experiencia que tuvo no solamente en Puerto Rico, sino como ayudante presidencial tanto de Roosevelt como de Truman, ¿no? Y de la experiencia como funcionario de alto nivel que creó distintas agencias de seguridad, incluyendo la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Y durante esa entrevista, pues él indica que va a aclarar ciertas lagunas que tienen sus memorias ya publicadas. Como sabemos, hay unas memorias que las publicó el profesor Rodríguez Berruz, sí, y deja ciertas lagunas que él, en esa entrevista ficticia que está en la novela, pues aclara varias cosas, y aprovechamos nosotros para entonces analizar ese periodo tan crucial de la historia de Puerto Rico, que es la década del 40, y todos estos acontecimientos que narraba al principio, que terminaron con la destrucción de la fuerza sindical más importante del momento, que fue la CGT, la Confederación General de Trabajadores, que era muy importante no solamente por su fuerza numérica, sino también por la orientación ideológica y política. Era una organización que se planteaba no solamente la reivindicación de los trabajadores, sino también la liberación nacional de Puerto Rico como parte de su compromiso. El viraje que mencionaba que tuvo el Partido Popular en el 45 al 46, donde entre otras cosas expulsan al Congreso pro Independencia que dirigía Gilberto Concepción de Gracia, y crean la ley de la mordaza, que la autora del libro del mismo título, la mordaza, indicó que de no haber sido por esa legislación, posiblemente el Partido Independentista, especula ella como historiadora, hubiera ganado las elecciones de 1948. Así de importante es esto. Y nosotros en la novela planteamos la sospecha del vínculo de William D. Leahy con la creación de esa ley de la mordaza. Precisamente él estuvo aquí en el año 48. El vínculo con la instalación de un teléfono rojo en Fortaleza
que comunicaba directo con el almirante de la base Rupert Rowe en Ceiba. El vínculo con la división de la CGT y el vínculo con el viraje de Muñoz Marín del 44 al 46. Muchas preguntas que hacemos en la novela. Wow. ¿Qué le parece, maestro? Él se dirige a mí. Bueno, yo tengo estudiado algo de eso. Hay unos aspectos, por eso me interesa el tema. En 1939 Ligy lo nombran en Puerto Rico y es la persona que garantiza la honestidad de las elecciones en Puerto Rico. Las elecciones en Puerto Rico eran unas elecciones fraudulentas. La elección del 32 habían 20 y pico de pueblos que tenían más electores que habitantes en Puerto Rico. Eso está en el libro que yo lo acabo de publicar. Está en el Congressional Record. Es una vergüenza histórica que nadie se recuerda de eso. Ligy viene y se reúne con Muñoz Marín en el 39 y Muñoz le dice: yo quiero que usted me garantice las elecciones limpias. Y Ligy le dice: dígame lo que usted quiere, y se lo pone por escrito. Jaime Benítez lo ayuda y Ligy adopta las medidas para garantizar las elecciones limpias del 40. Elecciones que se hacen con el colegio cerrado y que disminuye, por ejemplo en Ponce disminuye el electorado 30%, que eran los muertos votando. Al hacer el colegio cerrado los muertos no pueden votar. En Cuamo 30%, en Cagua 20 y pico %. Baja la población porque no pudieron votar los muertos en el colegio cerrado, que no permitía que usted estuviera en dos sitios a la misma vez. Luego, cuando estudio a Piñero, Ligy es la persona que interviene porque el Navy no respetaba al gobernador de Puerto Rico en Vieques y en Isla Verde, donde está el aeropuerto internacional. Piñero, gobernador, manda a hacer un estudio y dice: mire, este es el sitio para trasladar lo internacional de Isla Grande a Isla Verde, ¿verdad? Entonces el Navy dice: yo allí tengo la estación de intercepciones de teléfono y yo no me voy de allí. Entonces Piñero le escribe a Truman. Truman no tenía universidad, pero se atrevía a hacer cosas que no se atreven otros, y encargó a Ligy de revisar eso, cosa que siempre hace con un ayudante. Ligy viene, coteja y dice: Piñero tiene razón, el aeropuerto debe ir en Isla Verde. Y entonces Truman respalda a Piñero y el Navy lo fuerzan a mudarse de donde está el aeropuerto internacional a Sabana Seca. Cuando usted va para Arecibo, ve allí, y entonces se mudan allí. Entonces adoptan un regulation que dice que a 50 millas de Sabana Seca no puede haber un radar que intercepte con las llamadas. ¿Y dónde está el aeropuerto internacional? A 50 millas. Entonces Ligy tiene una comunicación interesante que le dice al Navy: parece que ustedes se olvidan quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Se mudan a Sabana Seca y se callan la boca. Y entonces, por eso está el aeropuerto internacional. Eso se le debe a Ligy, que intervino a favor de Piñero. Sí. Y por eso la familia de Piñero quería que le pusieran el nombre de Piñero al aeropuerto, porque estaba eso. Y esa fue la intervención de Ligy, de lo que yo conozco. Hay libros sobre Ligy, le dicen que, con lo que usted ha dicho, de que era la persona segunda más importante en términos de defensa nacional de Estados Unidos. Continuó con mucha influencia, así que me leeré su novela. Sí, quería aprovechar porque Héctor Luis, yo lo sigo a usted, yo escucho el programa, me parece muy elocuente y muy coherente todo lo que plantea. Una de las cosas por las que él organizó yo, hablan a mí en Santiago, el foro, la presentación tipo foro. Entonces la novela se presta para ver quién está narrando, si es realmente Ligy el que sigue las instrucciones de Muñoz o Muñoz el que sigue las instrucciones de Ligy, ¿verdad? Habría que leer la novela, no quiero hacer ahora como dice la juventud spoiler, pero por eso yo propuse que Félix Córdoba, que viene de una línea, presente el libro junto con Marco Rigao, el licenciado, que tiene una línea diferente, y entonces quiero que la presentación tenga, ¿verdad?, esa dialéctica sobre la interpretación de esos hechos como los tiene la novela. Eso va a ser este sábado, sí. Ateneo, a las 3 de la tarde. Sí, sí. Y allí podemos comprar el libro. Sí. Muy bien. Pues, señor Agosto, tenemos que dejarlo, el tiempo nos traiciona como siempre.
pero qué bueno que haya gente en Puerto Rico que sean historiadores de verdad. Y he oído tanto de referencia de ley, que ahora me voy a leer el libro suyo con mucho cuidado, compañero. Lo veo. No, agradecido por la orientación y estoy seguro que el público que nos escucha también agradece su trabajo. Gracias. Privilegio tenerlo. Tenemos que ir a una pausa.